cuando generamos esa nueva capa, cuando generamos esa nueva capa, esto se me generan unos puntos, pero miren que no son todos los puntos, sino solo los seleccionados de la capa, ¿cierto? Entonces, esta sería nuestra primer capa. Con esta debe tener, si abrimos la tabla de atributos, esta solo debe tener 84 observaciones. Miren que solo tiene 84 observaciones. Muy bien. Y ahora vamos a generar otra capa, pero con los otros puntos que no están seleccionados, ¿cierto? Entonces voy a la tabla de atributos que aún tienen esa selección inicial que hice del 1 a 84 y simplemente lo que voy a hacer es un switch en la selección o invertir la selección y ustedes aquí tienen esa opción, ¿cierto? Aquí pueden invertir la selección con esta opción en la tabla, entonces simplemente doy clic ahí, ya no se me seleccionan del 1 al 84, sino a partir del 85 hasta el 168, y entonces como este es los otros elementos, voy y hago lo mismo, voy y exporto esa capa y la guardo como objetos seleccionados y le digo aquí, y este se llama casos 2. Casos 2. Bueno, con la misma nomenclatura. Casos 2. Muy bien. Y aceptar. E inmediatamente ella me sube, miren, los que están aquí como café y los que están en verde, esos dos serían la misma capa, esos dos serían la misma capa que nosotros hemos venido manejando de casos, ¿cierto? Pero resulta que nosotros lo que necesitamos, y la pregunta que hacía Sergio era, ¿qué pasa cuando yo tengo varias capas o cómo hago para agregar filas si yo tengo distintas capas o distintas geocodificaciones, ¿cierto? Entonces, la operación espacial que se realiza ahí es una operación espacial que se llama unión de capas vectoriales. Pero, ¿qué es lo importante cuando uno va a hacer uniones espaciales? Que los atributos tengan el mismo nombre, ¿cierto? Tengan el mismo nombre y a su vez tengan el mismo tipo de dato, porque si tienen distinto tipo de dato, va a haber problemas al momento de realizar esa unión, ¿cierto? Entonces deben de tener el mismo nombre y el mismo tipo de dato. Yo voy a mostrarles, y eso para que cuando ellos hagan la unión tengan match de las columnas con columnas. Voy a cambiar arbitrariamente, si usted en esta capa 2, propiedades, voy a entrar a propiedades, aquí hay una parte que se llama campos, ¿cierto? Y aquí en campos yo puedo editar los nombres de las columnas, ¿cierto? Entonces le voy a dar, o puedo editar el tipo de dato. Yo le voy a dar editar, ¿cierto? Y este ID lo voy a poner como ID2 para que vean el efecto cuando no tienen el mismo nombre, una columna que uno espera que se una, ¿cierto? Entonces, para que vean el efecto que se genera. Entonces, voy a generar, le voy a cambiar el nombre y voy a detener la edición y le voy a dar guardar, ¿cierto? Ustedes pueden hacer lo mismo para que vean el efecto. Si ustedes no cambian el nombre, lo que va a pasar es que como vienen generadas de una misma capa, eh, va a haber un match perfecto entre las dos capas. Muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer es un poco a partir de estas dos capas, unirlas y generar una sola capa. Entonces aquí, donde ustedes tienen, digamos en el menú, tienen una serie de herramientas vectoriales y en herramientas de gestión de datos, porque cuando trabajamos con puntos, líneas y polígonos, estamos trabajando con estructuras vectoriales, tienen una opción que se llama unir capas vectoriales, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar esa opción, unir capas vectoriales, y aquí lo que me dice es cuáles son las capas que usted va a seleccionar. Entonces, yo aquí tengo múltiples capas, pero las que me interesa seleccionar son casos 1 y casos 2, ¿cierto? Vamos a generar una sola capa a partir de esa, ¿cierto? Y le voy a dar ejecutar.
E inmediatamente él me genera, miren que me la genera, acá la voy a poner acá encima, él me genera una que se llama combinado y esta combinado está de 168 filas, o sea, ya, o 168 elementos. O sea que él ahí me unió las dos capas vectoriales. Pero aquí es muy importante porque miren que él me genera unos nuevos campos. Estos son los campos tradicionales hasta lat long, donde hay coincidencia. Él tiene la coincidencia, me dice que estos puntos de aquí, voy a hacer esto, me dice que todos estos puntos de aquí proceden de la capa 1, ¿cierto? Todos estos vienen de la capa 1 y luego me dicen que estos puntos de aquí vienen de la capa 2. O sea, él me muestra el origen y me muestra la ruta donde se encuentra esa capa. Pero miren este efecto que pasa acá. ¿Se acuerdan que este fue el campo de la capa 2 que yo llamé ID2? Entonces, como no hubo coincidencia en el nombre del atributo ID, que miren que el campo aquí se llama ID y aquí se llama ID2, entonces él lo que hace es, en esta columna ID2, él no tiene información del ID, porque estos son los puntos que están en la capa 1, entonces aquí está vacío. Mientras que estos puntos de aquí sí tienen información en el ID2, pero no tienen información de la columna ID, porque esos son los que están en la capa 1 y este es en la capa 2. Entonces, cuando uno no tiene ese tipo de coincidencias o uno no ha sido riguroso en el asunto de la creación de los atributos, puede empezar a tener este tipo de problemas. ¿Cómo solucionamos esos problemas? Eh, ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿A alguien se le podría ocurrir alguna idea que no sea ni Juan Pablo, ni Santiago, ni Giselle? ¿A alguien que diga cómo podríamos solucionar ese problema? ¿No? Bueno, entonces, una manera de solucionar ese problema es diciéndole, por ejemplo, uno podría seleccionar estos, como nosotros queremos que nuestro campo se llamara ID, la manera como vamos a solucionar eso es, vamos a seleccionar eh, estos campos, digamos, estos elementos espaciales que tienen aquí null, ¿cierto? Miren que aquí están en null, o sea, están vacíos, pero que sí tienen el valor acá, ¿cierto? Le voy a decir aquí donde está el abaco, voy a abrir el abaco y le voy a decir que lo que voy a hacer es actualizar con esos elementos seleccionados, lo que voy a hacer es actualizar un campo existente. ¿Qué campo quiero actualizar? Le voy a decir, bueno, a esos elementos que yo tengo seleccionados, actualícele el campo ID, ¿cierto? El campo ID. Y aquí en campos y valores puedo seleccionar otros campos y le digo que hágame que esos sean iguales, ID, hágame ID igual a ID2, ¿cierto? Entonces yo aquí miro la expresión. Este campo ID, hágamelo igual a ID2 y él lo va a hacer únicamente con los objetos que yo tengo seleccionados, ¿cierto? Le voy a dar a aceptar e inmediatamente, miren que yo ya en estos campos seleccionados, ya ID2, ID solo no está vacío, ¿cierto? Miren lo que no está vacío, sino que ya le asignó este mismo valor de esta columna para esos casos allá. No lo hice para todos los objetos espaciales, porque si yo le coloco este campo, digamos, lo hubiera hecho para todos, no hubiera hecho la selección, sino que lo hago para todos, lo que hago es tirarme el shape. ¿Y por qué me tiro el shape? Porque a estos campos que sí tienen el ID, le hubiera puesto el null. Entonces,
cuando uno empieza a hacer este tipo de operaciones al interior de las capas para lidiar y para dar manejo a los atributos, uno tiene que ser muy cuidadoso con quién hace la operación espacial, porque si uno lo manda general, puedo terminar dañándome la capa y dañando el atributo y bueno, eso puede implicar eso puede tener unas grandes implicaciones en términos de los datos, ¿cierto? Esta, como yo ya hice esta unión de información o ya unifiqué esa capa que es el identificador, la unifiqué en una sola columna. Esta columna yo ya la podría eliminar, ya no tiene ningún sentido que la tenga porque esta información ya la tengo en la columna ID. Esta información tampoco tiene sentido y esta mucho menos porque es, son columnas o son atributos informativos que me van generando ruido en la medida que yo vaya agregándole, agregándole mmm, más atributos a esto. Entonces, yo aquí, si ustedes observan, acá ustedes tienen una opción que se llama borrar campo y ustedes pueden ahí seleccionar los campos que van a borrar y una vez seleccionan esos campos que van a borrar, le dan aceptar y se elimina la columna completamente, guardamos, detenemos la edición y esta capa combinado, ¿cierto? Que es el que él genera. Voy a quitar la selección, esos amarillos. Esta capa combinado, que es la que nosotros vemos acá, que miren que este combinado no está salvado, sino que si ustedes ven, esto significa que es una capa que es un borrador, o sea, es temporal. Si yo cierro mi QGIS, él se va a perder, entonces yo tendría que salvarla, ¿cierto? Yo tendría que darle clic secundario, exportar y guardar objetos como, y ahí le defino una ubicación, la salvo, ¿cierto? Salvo esa capa. Yo no lo voy a hacer porque al final esta capa ya combinada tiene los mismos elementos que esta capa que nosotros llamamos caso geocode, ¿cierto? Sino que eh, era una manera de mostrarles cómo se hacen uniones, que era la pregunta que Sergio hacía en la clase pasada, en el encuentro pasado. No sé si Sergio te quedó claro, digamos, cómo se hace, cómo quedaba esto listo. Sí, sí, muchas ¿Sí? gracias. Ya esto sí me resuelve la duda. Sí. Ok, ¿cierto? Y entonces este combinado es el que uno, digamos, tendría que salvar. Y esto hace parte de todas esas operaciones espaciales que uno puede hacer. Muy bien, bueno. Vamos a disolver, ¿cierto? Póngale cuidado, vamos a hacer un ejercicio de un dissolve. Voy a cerrar esto aquí. Entonces, supongamos, voy a quitar estos puntos, estos de aquí y estos de aquí y este de aquí. Supongamos que nosotros tenemos nuestra capa de barrios, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestra capa de barrios. Ahora muy bien, resulta que no tenemos nuestra capa de comunas. No tenemos nuestra capa de comunas. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, si ustedes tuvieran este mapa en papel, ustedes cómo a partir de barrios generarían una capa de comunas, si ustedes ya lo tienen? ¿Cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre? Tienen barrios, Borrar pero no líneas tienen comunas. ¿Ah? borrar algunas líneas de los barrios, pero no ya tendría que saber de qué tamaño es la comuna, ¿no? Claro, sí, entonces si uno ya tuviera la información de cómo es la comuna y uno lo tuviera dibujado en papel, uno borraba las líneas de los barrios y ya quedaría la forma de las comunas. Esa operación de borrar esas fronteras, esas líneas, en los sistemas de información geográfica se llama disolver, ¿cierto? Pero para disolver, vamos aquí a barrios, para disolver, yo tengo que tener todas las entidades espaciales que yo voy a disolver tienen que tener un atributo en común. ¿Qué quiere decir?
que los barrios que forman parte de la comuna 1 deben de tener, ¿cierto? Deben de tener tienen que decir que esos barrios son de la comuna 1, un atributo. Los que son de la comuna 2 deben de tener ese atributo que diga que son de la comuna 2. Los que son de la comuna 3 deben de tener un atributo que diga que son de la comuna 3. Y utilizo esa, digamos, lo que hago es borrar las fronteras de los barrios a través de esa operación. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a eliminar esta selección. A partir de esta capa de barrios voy a generar una capa de comunas. Vengo aquí a vectorial, herramientas de geoproceso. Ahí hay varias herramientas de geoproceso. Y voy a hacer la de disolver, ¿cierto? ¿Cuál capa voy a disolver? Le voy a decir que voy a disolver barrios. Y él me dice que a partir de qué campo quiere usted disolver. ¿Cuál es ese campo a través del cual usted quiere disolver? Entonces yo vengo y le digo que es el code comuna, ¿cierto? A partir de code comuna yo quiero disolver y le voy a decir que me guarde este archivo en aquí donde estoy guardando toda la información y le digo que esto es comuna, guardar. Y le doy ejecutar. Listo, está todo bien y le doy a ejecutar. Muy bien. Y entonces miren que a partir de ahora, ¿cierto? Miren que yo ya tengo mis formas de las comunas a partir de barrios. Por acá me quedó algo y es esto, este pedacito. Ok, bueno, chévere que haya pasado esto. Que esto, digamos, es el sector. Esto sería esto tiene como si ustedes observan acá, acá hay como unos límites. Esto es lo que llaman como una 19, sino que este sector del bosque municipal, venga, está este pedacito de acá, ¿cierto? No sé si queda, hace parte de la comuna 2 o hace parte de la comuna 3 o era un polígono que estaba ahí adicional, que no hace parte de hace parte de Cali, pero no hace parte de ninguna comuna y no debería haber quedado, ¿cierto? Pero esto sería la comuna 19, ¿cierto? Miren que ese sería el código de la comuna 19. Aquí está el código de comuna 1, código de comuna 2, ¿cierto? Aquí voy a quitar barrios para que no salga información. Y aquí van quedando las comunas. Pero miren que esto suele pasar. Lo que quiero mostrarles es este efecto que ustedes tienen acá, que esto suele pasar y es que yo aquí tengo como si hubiera un espacio. En realidad, en esta línea lo que empieza a ver es un espacio vacío y cuando aparece, porque esto es una frontera que él no disolvió, ¿cierto? Es una frontera que él no disolvió y es porque en la estructura de barrios esas fronteras no estaban pegando. O sea, había un problema de topología en esas fronteras y como no estaban pegando, él reconoce como si ahí hubiera un vacío. Una manera de solucionar este problema, y lo veíamos en la clase que manejamos los polígonos, es yo voy y me pongo a editar, ¿cierto? Es la capa comunas, voy a editar, selecciono el botón de editar y estos punticos yo los puedo ir borrando. En la medida, yo los puedo ir borrando y en la medida que yo los vaya borrando, estas líneas que yo tengo acá, estas fronteras, van desapareciendo porque esta frontera no debería estar acá, sino que esa frontera debería cerrar acá, ¿cierto? Entonces, yo lo que puedo hacer es con suprimir, voy seleccionando todos estos vértices que hay acá. Al final, estos son puros vértices que hay. Entonces, yo los voy seleccionando y los voy eliminando. Y entonces, ahí voy eliminando esa imperfección que se está presentando en la capa que yo estoy generando, ¿cierto? Aquí lo que estamos es generando una nueva capa a partir de esas
de la capa de barrios. Y miren que ya ahí ya se borró esta línea. Hago lo mismo con esta de acá. ¿Cierto? Esto es un ejercicio un poco de carpintería, pero es lo que toca a veces cuando uno no tiene las capas, entonces toca hacerlo y con mucho cuidado. Listo. Y si ven, voy a detener, voy a guardar y voy a detener la edición. Y si ven esas fronteras que yo tenía ahí, que eran espacios vacíos, sino que incluso uno no los ve, solamente uno los identifica porque es una línea, esos espacios vacíos ya no están, ¿cierto? Y ya, y no vamos a tener problema, por ejemplo, si yo luego voy a hacer algún tipo de operación espacial como una intercepción, que algún punto esté ahí y no me pueda, y yo no pueda obtener los datos que yo tengo de ese atributo, ¿cierto? Entonces yo ya tengo mis comunas obtenidas a partir de mis barrios. O sea, hemos trabajado con dos operaciones espaciales en el día de hoy. La primera es una unión de capas vectoriales, ¿cierto? Cuando yo tengo varias capas que se van acumulando, entonces ellas van apareciendo. Imagínense que ustedes hoy quedan con el shape de tuberculosis al 2020, ¿cierto? Viene 2021 y en junio generan todos los casos de tuberculosis que se han presentado en el 2021. Entonces, ustedes no vuelven a hacer todo el proceso, sino que solo actualizan la información del 2021 y lo unen a esa capa y lo que van es ustedes construyendo una base de datos espacial de los distintos eventos en salud que están monitoreando, ¿cierto? Y siempre se van alimentando. Y digamos, esa tarea esos ciclos que se repiten, por eso es muy importante dejar documentados cuáles son los atributos que tiene esa capa, cuál es el tipo de atributo que tiene esa capa para cuando se haga ese proceso, mantener esa integridad en los datos, ¿cierto? Es un asunto de mantener integridad en los datos. Eh, ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? Ya generamos como una a partir de barrios. ¿Alguna duda? ¿Todos lo hicieron o los que están siguiendo lograron hacerlo? Aló, aló. Siguiendo. Ok, Melanie me dice que va bien. Eh, ¿No hay dudas por el momento? ¿Vamos bien? Bien, listo, perfecto. Listo. Entonces, ya generamos comunas, ya tenemos nuestra capa de comunas, aquí tenemos nuestra capa de barrios, tenemos nuestra capa de comunas. Entonces, nosotros ya podríamos cargarle, si nosotros, por ejemplo, venimos acá y que tenemos nuestros conteos por barrio, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestros conteos por barrio, pero miren que en esto no tenemos la estructura de comuna, ya nosotros podríamos, para en proceso de generar la salida, venir aquí a comuna, vengo a simbología, en relleno, le digo que relleno transparente, esta línea la pongo un poquito más gruesa, ¿cierto? Le doy a aplicar y entonces yo ya tengo, bueno, podemos incluso dársela un poquito más gruesa, vengo aquí y le pongo la línea un poquito más gruesa y yo ya le puedo dar a esa estructura de barrio que yo tengo, ya le puedo dar la comuna e incluso yo podría en propiedades donde dice etiquetas, decirle que voy a poner una etiqueta simple y que esto se va a llamar comuna de este tamaño y le pongo el nombre y ya yo voy a colocar el nombre de las comunas ahí, ¿cierto? Voy a colocar el nombre de las comunas, pero miren que estos nombres de las comunas están como feitos y mire que como él utiliza el centroide, por eso esto es un efecto que pasa por la forma de la comuna 21, esto normalmente ocurre porque la comuna 21 es como si fuera este cuadrado de acá y entonces el centroide casi que le va a coincidir con la comuna 14, entonces él lo desplaza un poco. Entonces, para corregir ese efecto, uno puede, aquí en etiquetas, aquí hay una parte que dice ubicación y le dice que
forzar que los puntos estén dentro del polígono, ¿cierto? Entonces miren lo que va a pasar con este 21, le voy a dar a aplicar y miren que ese 21 inmediatamente se desplaza a estar dentro del polígono en el que le corresponde, ¿cierto? Y lo otro que podemos generar, si ustedes ven, como no se ve bien los números por efecto que se pierde, nosotros podemos cambiar el formato. En texto yo puedo ponerlo en negrita, voy a bajarlo un poco, aplicar, entonces miren que ahí ya se ve mejor, ¿cierto? Incluso voy a bajarlo un poquito a 8, se ve mejor, y uno podría crearle una especie de halo o un buffer. Voy a utilizar este buffer acá y le voy a dejar un buffer, pero no se lo voy a dejar tan grande, se lo voy a dejar de 8 y aquí está de color blanco, se lo aplico y entonces miren que ya queda con ese buffer blanco alrededor de los números. Claro, interfiere un poco con la estructura de los barrios, pero me da mejor posibilidad para leer estos nombres de las comunas, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo varias capas de información, atrás tengo mis capas, mis casos de barrio por barrio, mi conteo por barrio, tengo mi estructura de comunas y como tengo mi estructura de comunas, entonces ya le pongo el nombre a las comunas y pues los puedo poner un poco más bonitos. Y miren pues que si yo mantengo esta estructura encima y la tengo transparente y tengo un asunto de densidades, puedo quitar mi capa de barrios y puedo mirar las densidades y entonces simplemente como yo estoy jugando con la posición de las capas, lo que ustedes ya saben hacer, simplemente lo miramos, lo modificamos, lo ponemos y eso nos ayuda a representar. Muy bien, llevamos dos operaciones espaciales, llevamos unión de capas, vector, unión de capas, ¿cierto? Ya hemos hecho lo de disolver, generamos como una y ahorita vamos a hacer una de interceptar, que esto es muy importante. Quitamos esto como una, dejemos barrio, pongamos caso y quitamos de aquí. Bueno, pongamos este combinado y quitamos este caso. Y quitemos esto de acá. No, este no. Quitemos este. Listo. Entonces, resulta que yo tengo mis casos, ¿cierto? Yo tengo mis casos y yo quiero interceptar. Y cuando yo quiero interceptar, probablemente lo que yo, una de las ganancias de interceptar es que yo, algunos elementos pueden, ¿cierto? Algunos elementos yo puedo asignarles los atributos de esa otra capa a través de la intersección. Por ejemplo, ¿qué podría interesarme de la capa barrios de la capa barrios, qué podría interesarme para asignarle a los casos? De estos atributos de la capa barrio, ¿cuál cuál atributo podría ser interesante para la capa barrios? Y piensen que ustedes esos datos luego lo pueden sacar para correr algún tipo de modelo o utilizar en otro programa. De estos atributos del barrio, ¿cuál es interesante para que la capa de puntos de los casos la tuviera? Juan Pablo y Santiago no vayan a decir nada, ¿yo? Exactamente, Melanie. El más interesante de todos esos atributos de barrio es que yo puedo asignarle, ¿cierto? El estrato a cada uno de los casos, ¿cierto? Entonces yo, claro, yo tengo aquí todos mis casos, entonces tengo aquí barrio, voy a mirar, entonces estos dos casos hacen parte de este barrio y el estrato moda en ese barrio es el estrato 3. Entonces yo quisiera que mis puntos tuvieran ese atributo, ¿cierto? Que mis casos tuvieran ese atributo. Entonces, una manera de resolver ese asunto es a través de las intercepciones, ¿cierto? Yo vengo a vectorial, vengo aquí a geoproceso y doy intersección, ¿cierto? Y entonces le voy a decir que mi capa de entrada es casos geocode, ¿cierto?
y la capa de superposición es barrio, ¿cierto? Campos de entrada a mantener, o sea, ¿cuáles son esos campos de mi capa que yo quiero mantener? Entonces yo le voy a decir que me interesa mantener ID, sexo y edad, barrio y comuna, ¿cierto? No me interesa más. Vengo aquí y cuáles son los campos de la intersección que yo quiero mantener y le voy a decir que el estrato moda. Porque si yo dejo todos los campos, entonces él me une todo con todo. Él me genera una intersección de todos los campos con todos los campos. Entonces, si yo tengo aquí más de 10 atributos y en la otra más de 10 atributos, entonces lo que tengo es luego una capa que me genera 20 atributos y eso me genera ruido. Y yo puedo de una vez aquí generar ese filtro, ¿cierto? Listo, y ya con esta información yo le doy ejecutar, ¿cierto? Yo le doy ejecutar y entonces miren que él me genera, eh, voy a quitar este combinado y él aquí me genera esta intersección que es una capa temporal, ¿cierto? Miren que esta intersección es una capa temporal. Abro la tabla de atributos, tengo, tengo los, las 164 observaciones, ¿cierto? Pero tengo la información eh, que pasa por el ID del caso, que lo mantengo, ¿cierto? El sexo, la edad, el barrio, la comuna y el estrato moda. Y miren que estos atributos son los que luego yo podría, y de esa manera yo puedo ir agregando ciertos tipos de atributos, y estos atributos son de nivel ecológico, porque miren que yo le estoy dando, este no es el estrato de la persona exactamente, sino es el estrato de barrio. Y hay que tener muy en cuenta eso, porque esto ya empiezan a ser, empezar a asignar atributos ecológicos a los individuos, ¿cierto? A este individuo. Y entonces, cuando voy a hacer el análisis, tengo que tener mucho cuidado con eso porque no voy a poder decir que ese es el estrato de la persona porque entonces estaría un poco cayendo en falacia ecológica, porque todos estos datos que yo puedo traer de barrios, de las comunas, de los sectores censales, son valores ecológicos, ¿cierto? O sea, pertenecen, están en otra escala y entonces al momento de analizar tengo que tener muy claro eso para no tener ese tipo de inconvenientes, ¿cierto? En la interpretación, ¿cierto? En la interpretación. Yo puedo tenerlo y yo puedo tener distintos niveles de análisis y construir modelos, digamos, de ese nivel, porque de esa manera piensen ustedes en análisis multinivel, de esa manera yo lo que puedo empezar es a traer datos, ir construyendo mi base de datos que luego llevo a otro programa para construir un análisis multinivel, porque miren que yo aquí tengo variables del nivel individual, ¿cierto? Luego pueden tener variables del nivel de barrio, luego puedo tener variables del nivel de comuna e incluso variables del nivel del municipio y de esa manera construyo una base de datos a través de herramientas SIG y luego me los llevo y los proceso en otro programa, en R, en Stata, no sé, lo que cada uno de ustedes quieran. Pero la manera de obtener esa información, de jalar esa información de otros niveles ecológicos como barrio, comuna, localidad, municipio, departamento, es a través de operaciones espaciales en las cuales se encuentran localizados cada uno de esos puntos. ¿Alguna duda? Este lo voy a guardar, exportar, guardar. Es una intercepción. ¿Cierto? Y bueno, y esta ya la puedo eliminar porque esta no tiene y está combinado también. Listo. Entonces, miren que yo tengo esta intersección y
Entonces, aquí la tengo. Bueno, muy bien. Y la última operación espacial que vamos a trabajar en el día de hoy es un poco esta que se llama crear un buffer, ¿cierto? Crear un buffer. Piensen ustedes lo siguiente. Voy a crear, voy a crear una, voy a crear una nueva capa, ¿cierto? Voy a crear una nueva capa. Ustedes tienen otras capas con las que pueden trabajar, ¿cierto? Yo voy a crear una nueva capa que se llame nueva capa de archivo shape, ¿cierto? Si quieren todas las pueden crear. Yo la voy a crear y voy a llamarla de dispositivos. Esta palabra dispositivos me gusta. Dispositivos. Guardar. Esta es una capa que es de punto, ¿cierto? Le voy a dar a aceptar y voy a crear una capa de puntos. Y voy a ponerle editar y voy a escribir, voy a poner 5 puntos. Este es con ID 1, ¿cierto? Voy a ponerlos aquí, ID 2, 3, 4 y 5. 5 puntos distribuidos a lo largo de la ciudad. Muy bien. Listo. Y voy a guardar, ¿cierto? Entonces, yo tengo una capa de dispositivos, ustedes creo una capa de 5 dispositivos, ¿cierto? Digamos que los dispositivos pueden ser estaciones de monitoreo, estos puntos pueden ser estaciones de monitoreo de calidad del aire, programas que se estén desplegando en el territorio, instituciones prestadoras de servicios de salud, en fin, ¿cierto? Algún tipo de elemento que está localizado y que pueda tener un impacto en su área de influencia, ¿cierto? Es eso. Entonces, si me interesa y si uno conoce cuál es ese radio de influencia, a uno le podría interesar dibujar ese radio de influencia que pueda tener ese elemento espacial que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, una manera de hacer eso, ¿cierto? Una manera de hacer eso es crear un área de influencia. Y eso aquí en herramientas vectorial, en herramientas de geoproceso, hay una herramienta que se llama buffer, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decir que utilice la capa dispositivos, que es la que acabé de crear, que tiene 5. Le voy a decir que utilice un radio de 1 kilómetro. Miren que él me está diciendo pilas, que las unidades son grados, entonces yo voy a colocarle 0,009. Él aquí me dice qué tipo de buffer quiere y yo le digo 5 segmentos. Entonces, si yo le digo 5 segmentos, es como si tuviera 5 líneas. Voy a aumentarle un poco para que parezca más un círculo. Le digo, yo puedo tener estilo de la terminación redonda, plano, cuadrado, lo dejo en redondo, ángulos redondo y bueno, y lo dejo ahí. Aquí yo lo puedo dejar esto por defecto. Si yo hago esto, él me crea una capa temporal o la puedo salvar. Entonces yo la voy a salvar y le voy a decir que este es un buff a un kilómetro, ¿cierto? 1 kilómetro, le doy guardar y le doy ejecutar. Y entonces él ahí ya me genera, ¿cierto? Y vamos a poner esta capa de dispositivos acá. Y entonces él ahí ya me genera un área de influencia, eh, un área de influencia de 1 kilómetro eh, a la redonda, ¿cierto? Y miren que esto se vuelve muy importante porque yo podría luego, voy a utilizar simbología y relleno, lo voy a colocar transparente, relleno transparente, esta línea le va a cambiar el color, se lo voy a poner por acá rojo, bueno, o fucsia, y se lo voy a poner más gruesa, ¿cierto? Aplicar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo ya podría empezar, por ejemplo, miren, en este caso, que yo tengo barrios o tengo manzanas, ¿cuáles son los barrios que tienen influencia
o sea, cuáles son los barrios que están influenciados por ese elemento, dada la distancia que nosotros determinemos. 1, 2, 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, ¿cierto? Podría uno empezar a jugar con o representar o mostrar la influencia que puede tener esos barrios. Claro, ¿cuál es el limitante que nosotros podemos tener con esta representación? Uno de los limitantes es que yo podría tener eh, fronteras por los cuales, en términos de seguridad, o por ejemplo, si yo tengo antenas de medición por mi formología, por mi geomorfología, que me impidan, o por la morfología urbana, si yo tuviera, por ejemplo, estaciones de monitoreo de calidad del aire y tengo un edificio muy alto o una serie de edificios muy altos, eso me va a generar unas barreras en términos de la dinámica de los vientos y eso me puede impactar la influencia que puedan o las mediciones que pueda tener mis estaciones de monitoreo. En fin, pueden haber una serie de elementos que pongan, que modifiquen esa área de influencia, pero esta es una manera de verlo, ¿cierto? Esta es una manera de verlo y, y tenerlo. Deme un segundo. Es que corro aquí unos procesos. Esto. Entonces, esa es una manera de uno ver. Pero la otra pregunta que uno pudiera hacer, listo, chévere uno tener un buffer, pero ¿qué tal si nosotros tenemos un buffer eh, en diferentes escalas? O sea, cuando yo digo cuáles son los que están a 500, cuáles son los que están a 1000, cuáles son los que están a 1500, cuáles son los que están a 2000 o cuáles son los que están a 1, 2, 3 o 4 kilómetros. Entonces, ese se llama un buffer múltiple, ¿cierto? Y yo podría tener, entonces aquí lo que yo puedo tener, vamos aquí a poner un buffer. Y entonces miren que aquí, donde en mi caja de herramientas, ¿cierto? Recuerden que la caja de herramientas la sacamos por acá. En mi caja de herramientas, yo lo que puedo tener es un buffer de múltiples anillos, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un buffer de múltiples anillos. Entonces él me dice, ¿a partir de dónde? Yo le digo que utilice la capa que se llama, no la veo aquí, capa de entrada, dispositivos, puedo utilizar la misma, no la veía. ¿Cuántos anillos? Yo le voy a decir que me cree eh, 3 anillos y me dice otra vez que esté, ojo que estén grados, entonces yo voy a utilizar anillos de 1 kilómetro, entonces utilizo 0,009, o sea que voy a tener un buffer a 1, a 2 y a 3 kilómetros. Y aquí me dice que dónde lo va a salvar, le voy a decir que me salve esto y entonces aquí le digo, le voy a colocar multibuff a 1K, ¿cierto? Este es un buffer múltiple a 1K y le digo ejecutar, ¿cierto? Entonces, miren que yo aquí ya tengo, le voy a dar propiedades y le voy a poner otra vez como relleno transparente, ¿cierto? Yo ya tendría, y voy a quitar yo ya tendría buffers múltiples, ¿cierto? Miren que yo tendría buffers múltiples a partir de los distintos dispositivos. Y entonces uno podría empezar a ver esas zonas en las que se eh, traslapan los distintos eh, dispositivos, pero también esas zonas, si yo, eh, por ejemplo, a esto le doy una clasificación, no lo voy a colocar como transparente, espérenme aquí, ¿cierto? Yo no le voy a colocar relleno transparente, color de relleno.
lo voy a colocar un poquito aquí nomás, ¿cierto? No lo voy a colocar completamente transparente. Y en simbología le voy a decir que graduado y en distancia le voy a dar 3 clases, mejor dicho, no en graduado, sino en categorizado. En distancia le doy clasificar, quito este, ¿cierto? Le doy aplicar. Ujú. Y esta clasificación la pongo. Ujú. Este símbolo lo voy a poner un tris transparente, no mucho. Aceptar. Este también lo voy a poner un tris transparente. Y este también. Podría haber hecho por otro lado, pero de aquí. Ajá, aplicar. Entonces, yo ya ahí puedo empezar a mostrar cuáles dispositivos o cuáles zonas de la ciudad se encuentran a 1, 2 o 3 kilómetros del área de influencia de ese dispositivo, o ese antena de medición o ese hospital, en fin, ¿cierto? Puedo empezar a mostrar esa área de influencia que uno tiene. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Todo está claro hasta el momento? Ok. Entonces vamos a preparar, voy a mirar, entonces, si ya todo está claro por este lado, vamos a mirar, voy a mirar un momentico esta capa de barrio, abrir tabla de atributos. Esta capa de barrio tiene estrato moda, tiene estrato, tiene el estrato, ok, tengo esta capa de barrio, no, pero esto sí, conteo, esta capa de conteo que tiene el número de casos, tengo el estrato moda y bueno, podemos utilizar esta capa de área que está en número. Listo. Tengo estos 3 que están en número. Listo. Entonces, vamos a utilizar esta capa de barrio para crear un mapa con un mapa condicional. Entonces, vamos a ir a Geodat. Los que ya todos descargaron Geodat y lo instalaron, que quedamos hace 8 días con que lo descargábamos y lo instalábamos. Ya todos descargaron Geodat. Ok. Ya todos descargaron Geodat. Bueno, todo no. Joan me dice que sí, Elvis que sí, Melanie me dice que sí, listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear un plug condicional en Geodat, que es más fácil crearlo y más rápido crearlo en Geodat. Eh, entonces, Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cargar aquí ese shape que nosotros tenemos que se llama conteo, ¿cierto? Entonces, cuando uno abre Geodat, normalmente, bueno, rápidamente, Geodat me abre como 2 ventanas. La estructura de Geodat es como una estructura de múltiples ventanas desconectadas, no es como un programa que se abre todo, sino que yo tengo múltiples ventanas desconectadas y siempre voy a tener acá arriba el panel. Eh, yo aquí
en esta ventana de acá tengo todas las herramientas y en este primer panel tengo lo que tiene que ver con eh, para poder cargar toda la información. Vamos a buscar ese archivo shape que en mi caso se llama conteo, que yo lo tengo por acá. Eso, conteo casos por barrio, ¿cierto? Entonces lo subo inmediatamente, él me lee el shape. Yo aquí tengo mi shape de conteo de casos por barrio. Yo aquí puedo mirar la tabla de atributos, la que estoy arrastrando, ¿cierto? Entonces aquí tengo mi número de casos, aquí tengo el estrato moda y aquí tengo el área de ese barrio y tengo los datos del barrio, ¿cierto? Tengo toda la información, o sea, es el mismo shape que yo tengo ahorita en QGIS. Yo aquí podría generar distintos tipos, miren que aquí en mapas ustedes pueden generar distintos tipos de mapa, pueden generar un mapa de cuartiles, seleccionando un mapa de cuartiles, utilizando casos, ¿cierto? Y entonces él genera el mapa, ¿cierto? Miren, genera la clasificación, sino que como tenemos pocos casos o pocos barrios con casos, me lo representa de esa manera, pero yo también podría tener, ¿se acuerdan los quiebres naturales que hablábamos o la clasificación de Jenks? Yo podría tener un mapa utilizando la variable, entonces yo también podría generar ese mapa por acá, ¿cierto? Yo puedo tener mapas como representado, como si fuera a partir de un boss plot, o, ¿cierto? Yo puedo utilizar ese mapa y entonces generar, aquí estoy utilizando la representación del boss plot a 1.5, ¿cierto? Con 1.5 desviaciones, eh, los, los bigotes, entonces me identifica de una vez cuáles son los outlier por arriba o los outlier por abajo, ¿cierto? Y aquí me está representando esa distribución. Entonces, claro, yo tengo muchos datos que están con valores bajos, ¿cierto? Que están, porque tengo muy poquito número de barrios con casos y los casos también se me repiten, entonces esta es la representación, pero rápidamente puedo generar ese tipo de mapas, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, tienen un boss plot a 1.5 o a 3 desviaciones estándar, quiebres naturales igual número de intervalos o con quiebres personalizados, ¿cierto? Eh, pero digamos, el que queremos hacer, que nos permite utilizar tres variables al mismo tiempo, es este mapa condicional, ¿cierto? Entonces, en este mapa condicional yo puedo utilizar tres variables. Entonces, él me dice en horizontalmente cuál es la variable que va a utilizar y yo le voy a decir que horizontalmente va a utilizar la variable estrato moda, ¿cierto? Piensen que tuviéramos los datos de población por barrio o aquí vamos a utilizar área, ¿cierto? Va a utilizar área porque no tengo población, pero en la vertical va a utilizar área y en el tema del mapa va a utilizar casos, ¿cierto? Y le voy a dar OK. Y entonces él me muestra este plot que a mí me parece supremamente interesante, ¿cierto? Él me está diciendo, miren, si hagamos de cuenta, él me está diciendo, miren, aquí está 1.5, este es 3.5 del estrato moda. O sea que todos los que estamos viendo aquí, ¿cierto? Y él utiliza un plot a 1.5, ¿cierto? Él utiliza un plot a 1.5 o sea, utiliza un boss plot de clasificación del mapa a 1.5. Entonces, él me está diciendo a 1.5 desviaciones estándar. Él me está mostrando aquí, estos son todos los barrios que tienen estrato 1, ¿cierto? Aquí está 1.5, entonces aquí por debajo de esto son los barrios de estrato 1,
este es 3.5, o sea que aquí en todos estos son los barrios de estrato 2 y 3, y estos de aquí son los barrios 4, 5 y 6, ¿cierto? Y aquí lo que yo tengo son las áreas, ¿cierto? Pero piensen, supongamos, como no tenemos el dato de población por barrio, supongamos que esto no es área, sino que es población. Entonces, si uno pensara eh, barrios en los cuales hay mayor población y hay mayor casos, pero hay menor nivel socioeconómico, entonces este barrio de aquí, y si esos factores estuvieran relacionados, mayor número de casos, menor estrato socioeconómico y mayor población, digamos, y esos tres elementos estuvieran relacionados para generar un factor de riesgo, los barrios más susceptibles en ese sentido serían estos barrios que están localizados acá y específicamente este barrio de acá, porque ese sería un barrio en el cual están ocurriendo muchos casos, hay mucha área o hay mucha población, ¿cierto? Hay mucha población y a su vez tienen peores condiciones socioeconómicas. Entonces, este barrio de aquí, dada esta clasificación, sería una zona a tener en cuenta, ¿cierto? Mientras que los barrios que están en esta zona de acá, ¿cierto? En los barrios que uno encuentre en este cuadrante, probablemente son los barrios con menor riesgo, porque son los barrios en donde uno tendría eh, mayor ingreso, ¿cierto? 4, 5 y 6, menor población, a pesar de que yo tenga unos barrios que tienen un alto número de casos, ¿cierto? Entonces uno con este box plot, con este conditional plot, cruzando múltiples variables que yo ya tenga reunidas en la escala de barrio, en la escala de comunas o en la escala de municipio, es, sería muy importante para la toma de decisiones en términos de qué zonas priorizar, ¿cierto? Rápidamente le va a permitir a uno, a través de este mapa, identificar zonas a priorizar, ¿cierto? Venga, les muestro una cosa. Chun, 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 proyectos. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? COVID aquí. Cartografía. Realidad. Aquí, conglomerados conditional plot. Esto para este conditional plot es de qué? Esto es trabajadores. Pero este no es de los primeros que hice. Y ya hice tantos mapas de COVID que ya está, ya se me olvida dónde tengo. Esto es trabajadores, empresas y confirmados. Bueno, utilicemos este. ¿Cierto? Entonces, el mapa de esto es confirmados, ¿cierto? El tema de esto son los confirmados, número de casos confirmados. En las X tengo el número de empresas por barrio y aquí tengo el número de trabajadores por barrio, residencia de los trabajadores por barrio. Entonces, estos son los barrios con un mayor número de trabajadores, ¿cierto? Y un mayor número de empresas, pero resulta que una empresa puede ser una empresa unipersonal, ¿cierto? Yo tengo una SAS. Entonces, estos barrios de aquí son donde, ¿qué nos está mostrando, por ejemplo? Que en estos barrios hay muchos casos confirmados, en esos barrios viven muchos trabajadores de esas empresas y hay muchas empresas registradas.
Pero ¿cuáles son las características de estas empresas? Las empresas unipersonales de servicio, que son las que terminan saliendo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la naturaleza del evento y de las variables que estemos cruzando, esto es para COVID, uno podría empezar a tener esa mirada territorial de cómo están ocurriendo los eventos, de cómo están ocurriendo los eventos en términos de su distribución espacial y tomar decisiones utilizando este plot condicional, que a mí me parece supremamente poderoso para utilizarlo, ¿cierto? Para interpretar, porque me permite jugar con tres variables a la vez y yo poder identificar territorios en los que me estoy moviendo. Aquí sí quisiera escucharlos, quisiera ver sus Alex, reacciones. Sí, dime, Adriana. yo creo que ese sería el esquema más pertinente para manejar ahora la base de datos que tienes de desnutrición, bajo peso al nacer y los atributos que identifiquemos de barrio, que puede ser estrato, que puede ser, nos podemos pensar uno. Pero creo que esa es como la representación más apropiada para el tema de desnutrición y bajo peso al nacer en Cali, ¿sabes? Sí, uno puede tener, por ejemplo, si uno tuviera número de nacimientos por barrio, si uno llegara a ese que nos hace aproximar un poco a esos denominadores, si uno tuviera número de nacimientos o número de niños por barrio o incluso a nivel de comuna y tiene el número de casos y tiene el estrato socioeconómico, cruzar ese tipo de elementos sería muy importante. Claro, la Sí, base estoy de datos completamente de de acuerdo. nacidos vivos al nacer se tiene, esa es libre, la base de datos de nacidos vivos al nacer. Por ahí está Elvin, sí, esa base de datos está, igual que la de mortalidad. Eh, Sí. Y para muchos eventos, digamos, ojo, este es un plot que no es, digamos, aquí no hay significancia estadística en términos de la identificación de conglomerados, pero en términos de descriptivo es muy poderoso. A mí me parece muy poderoso este plot condicional, ¿cierto? Y es muy, digamos, el trabajo es un trabajo previo de generar las bases de datos, generar todos los atributos en la escala de barrio para luego poder hacer la representación. Y bueno, ya cuando está aquí, simplemente es decirle salvar como imagen y esto ya se salva como imagen, acomodar un poco la leyenda acá o uno agranda acá y acomoda la leyenda y hacer un poco de edición, pero uno ya puede salvar esta información, que me parece muy, muy importante. No sé, ¿qué opinan los demás que están ahí conectados sobre este plot? Chévere este espacio porque yo este plot lo encontré trabajando con COVID y me ha parecido muy poderoso, pero quisiera escuchar a los demás que están aquí conectados sobre este plot y el potencial de este mismo. Pueden hablar. les da permiso. Melanie, Sergio, ¿qué dicen? ¿Cómo lo ven? Es muy Están, bacano, sino están, que, por ejemplo, digamos, yo lo que miro es ver cómo funciona, pero eso más adelante lo miraré, digamos, internamente, qué hace, cómo le ajusta el plot, cuál es la variable, bueno, todo eso. Ajá. ¿Cómo hace la clasificación? Sí, pero no, ya hay una parte y es muy chévere, pues, simplemente sacar cosas muy chéveres. Sí, el mapa temático lo hace a partir de un boss plot. Si lo ves acá, es un boss plot A15. Ajá. ¿Cierto? Esta clasificación temática, Como que dice, haga los punteos por barrios, pues con el que hiciste primero, ¿cuál fue el del estrato socioeconómico? Entonces entendí que él hizo el postplot fue con la variable estrato. Entonces por eso sí, a los en índices, las, en las, uno y así. en, en las horizontales puso el estrato socioeconómico, el estrato moda. Acá puso en la Y, puso el área de la población y el tema del mapa fue el número de casos por barrio. Uh-huh. O sea, y ¿Cierto? uno igual va cogiendo y con la práctica, me imagino que uno va entendiendo mejor. Pero chévere, es muy chévere. Es muy, muy poderoso. Sí. ¿Alguien más?
Eldin, ¿estás por ahí? Dinos algo. Hola Daniel, ¿qué más? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo No, vas? sí, sí estoy acá, sino que estoy desde el celular. Ah, ya, ya, ¿Qué ya. te digo? No, pienso que como esa es una herramienta estadística descriptiva, y ustedes lo han Ajá. dicho, eso es muy poderosa, desde mucha ayuda para clasificar eventos y para buscar como tendencias e incluso para construir indicadores combinados, en donde Ujú. yo tenga muchos eventos y quisiese sacar un indicador combinado, esta herramienta ayuda mucho. Entonces, porque permite a través de la variable área geográfica determinar cuáles son las de mayores riesgos o las de mayor evento y dónde debe uno intervenir. Y lo hace de una manera objetiva. Entonces, sí, definitivamente es una poderosa herramienta aquí en la parte estadística epidemiológica para priorizar territorios a intervenir. Ujú. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Yo creo que este plot es bastante útil para esto. Y digamos, bueno, esto ya lo mostramos acá. Por aquí les decía que por aquí, cuando ustedes ya lo tienen, le dan salvar como imagen y él lo salva como imagen. Geodat es muy potente en estadísticas, es muy potente en estadísticas. Tiene, hasta yo puedo hacer regresiones geográficamente ponderadas en Geodat, pero, eh, ¿pero qué? Pero sus salidas son bastante pobres, ¿cierto? Porque no le interesa. Pero ustedes pueden empezar a buscar publicaciones y muchas publicaciones las utilizan de esa manera. A mí me llegó de Navidad este librito, aquí lo pueden comprar, este me lo compré eh, como regalo de Navidad, lo tengo ahí, no, apenas ahorita en enero voy a empezar a hacer sesiones de estudio en este libro está basado en Geodat, es desarrollado por Luke Anselin, que es quien creó Geodat, ¿cierto? Y entonces esto está ya pensado para trabajar tanto en Geodat, en Python y en R. Entonces pueden buscar mucho sobre Geodat, que hay mucha información, es muy utilizado en múltiples publicaciones que utilizan análisis espacial. Digamos, es como uno de los top Geodat con SAT-SCAN para todos los que hacen geometría espacial. Por aquí Elvis dice, hola, por ejemplo, en quienes venimos trabajando con datos de discapacidad, se nos viene un reto de saber consolidar la información de ciudad. Debemos insistir en la calidad de datos reportados. Claro, ese es fundamental. Y digamos, es un asunto que hemos venido trabajando mucho y es en cómo logramos esos datos reportados y cómo mejoramos esa calidad de los datos e incluso para mejorar esa resolución por comuna y tratar de llegar a un análisis más, incluso si uno pensara por barrio o una unidad un poco más grande que barrio, una unidad intermedia, para tener una mayor resolución espacial y poder identificar de mejor manera. Pero ese es un asunto que tiene que estar por la calidad del dato. Bueno, lo otro importante que significa el trabajo con Geodat, digamos que esto ya sería el último, esta es la introducción para la última capacitación que sería la dentro de 8 días, sería lo de empezar a identificar procesos de autocorrelación espacial. Y para nosotros identificar procesos de autocorrelación espacial, voy a hacer una pequeña introducción acá, ¿cierto? Voy a hacer una pequeña introducción acá. Y es que el elemento fundamental de la autocorrelación espacial, denme un segundo, yo entro aquí. Páginas, sesión 5. Operaciones especiales, análisis de densidad. Ok. Entonces voy a pasar esta acá y esta lo voy a llamar sesión 6. Sesión 6 y voy a hacerla pública, mostrar en la navegación.
y publicar. Publicar. Ok. Y entonces, si ustedes actualizan la página del curso, ustedes actualizan la página del curso, ya tienen la sesión 6 montada, que es con la que vamos a empezar a trabajar hoy, pero luego nos meteremos dentro de 8 días de lleno con Geodat. Y es trabajar el asunto de las matrices de vecindad, ¿cierto? Entonces, piensen ustedes, vamos a hacer una abstracción completa del mundo real, ¿cierto? Y voy a poner esto en 200 y voy a quitarle el color a esto. Restablecer. Listo. Piensen ustedes que estos polígonos que ustedes ven, A, B, C, D, E, F, G, H, I, son polígonos, barrios, comunas, municipios, departamentos. Son entidades espaciales, ¿cierto? Piensen que son entidades espaciales. Y nosotros queremos hacer una identificación de conglomerados o tratar de identificar alguna suerte de patrón espacial. Y los patrones espaciales que en definitiva nosotros podemos encontrar son 3 tipos de patrones espaciales, ¿cierto? Uno, yo puedo tener un patrón espacial que es disperso, o sea, que su tendencia es a la dispersión, un patrón espacial aleatorio o un patrón espacial que está mostrando conglomeración espacial. Pero para nosotros poder identificar esos elementos, ese patrón espacial que se está presentando, tenemos que identificar cómo es que se están relacionando los datos espacialmente. Esto no, esto sí. Y el elemento fundamental, digamos, el elemento fundamental que hay detrás de todo esto, o el concepto fundamental espacial, es la autocorrelación espacial. Cómo mis datos en mis unidades espaciales están autocorrelacionados. Y nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar fenómenos de autocorrelación en el tiempo, pero no entendemos cuando yo tengo un fenómeno en el tiempo que es continuo, nosotros trabajamos los datos autocorrelacionados y llamamos y empezamos a pensar en datos que están correlacionados a través de, de, de las mediciones de un evento que ocurre hoy, están asociadas con las mediciones o los datos de ese evento que ocurrieron ayer, ocurrieron hace una semana, ocurrieron hace un mes. Y eso lo tenemos muy claro para nosotros entenderlo en el tiempo, porque no es, digamos, históricamente, cuando hemos trabajado con datos, siempre la variable tiempo ha predominado sobre la variable espacial, ¿cierto? Eso es una tradición. Pero cuando nosotros estamos pensando espacialmente, lo que nosotros estamos intentando trabajar con estos datos espaciales es y mirar esa continuidad espacial de un fenómeno. Nosotros aquí tenemos un supuesto, y es que el fenómeno que nosotros estamos analizando es un fenómeno que ocurre que ocurre de manera continua espacialmente, pero nuestros datos están tomados, están medidos a través de fronteras artificiales que hemos creado nosotros, como los barrios, como las comunas o como los municipios o los departamentos. Pero nuestro fenómeno ocurre de manera continua, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder solucionar eso, se ha tomado o se ha trabajado el concepto de autocorrelación espacial. Y es intentar ver cómo a través de esas unidades que nosotros hacemos nuestras mediciones, barrios, comunas, municipios, ¿cierto? Hay una correlación espacial, cómo ellos se correlacionan
espacialmente. Y este análisis, digamos, esto está inspirado en lo que algunos llaman la primera ley de Tobler o la primera ley o lo que llaman la ley de Tobler o la primera ley en geografía, y es que los datos que están próximos tienden a parecerse, mientras que los datos que están distantes tienden a ser disímiles. Entonces, en la medida que la distancia aumenta, los datos se parecen cada vez menos. Pero si los datos están próximos, los datos tienden a parecerse. Y esto, digamos, lo formuló Tobler hace unos 60 años, muy aplicado para la minería, pero este es el fundamento del análisis y la identificación de conglomerados espaciales. Entonces, para nosotros poder trabajar, con análisis e identificación de conglomerados, tenemos que entender cómo funciona la autocorrelación espacial. Y lo primero que nosotros tenemos que entender para estos análisis de conglomerados es la configuración de matrices de vecindad, ¿cierto? Digamos que yo puedo tener distintos tipos de criterios de vecindad planteados para hacer estos análisis. Yo puedo tener un criterio o una matriz de vecindad por distancia, ese sería uno. Yo puedo tener un criterio de vecindad por número de vecinos, o yo puedo tener una matriz de vecindad dependiendo de las fronteras, cómo se comparten las fronteras. Entonces, bueno, no hay múltiples, hay 3, 4 criterios sobre cómo yo defino quiénes son mis vecinos a la hora de intentar hacer análisis de correlación espacial, para con esa definición de esa vecindad, posteriormente definir cómo construir algo que se llama una variable espacialmente rezagada, y poder tener de esta manera, al comparar una medición, al tener una medición en un barrio, poder identificar la medida de ese rezago espacial asociado a ese barrio, y de esa manera construir un índice de autocorrelación como lo conocemos tradicionalmente. Pero lo que hacemos y lo que vamos a entender en este asunto es cómo construir una variable espacialmente rezagada para poder crear un par de medidas asociadas y construir un índice de autocorrelación, pero para poder hacer eso necesitamos entender cómo construimos matrices de vecindad. Entonces, hay múltiples maneras de construir matrices de vecindad. Yo ya les decía, bueno, aquí tengo, ahí ustedes tienen este archivo que ustedes lo pueden ver acá, que se llama matrices de vecindad, ¿cierto? Y entonces miremos estos 9 barrios que tenemos acá. Se llaman A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿cierto? Y estos barrios tienen cada uno su nivel de observación. Si nosotros empezamos a ver su número de observaciones o su número de casos, si nosotros empezamos a ver estos casos que se presentan aquí hay 19, 21, 10, 23, y por aquí hay 2, 2, 3, 1, 3, pareciera ser que los casos tienden a concentrarse en este primer sector de mi zona, ¿cierto? O por lo menos ahí es donde están los polígonos con un mayor número de casos. Muy bien. Ahí es donde están mis polígonos con un mayor número de casos. Pero la pregunta es, ¿cuáles pueden ser esos criterios de vecindad que yo debo definir? Entonces, el primer criterio de vecindad, un primer criterio de vecindad es, podría ser de acuerdo con los valores o con lo que yo comparta con mis vecinos. Entonces,
el primer criterio de vecindad que uno conoce es un criterio que se llama torre. Piensen ustedes en ajedrez. Los que juegan ajedrez, ¿cierto? ¿Cómo se mueve la torre? ¿De qué manera se mueve la torre? ¿De qué manera se mueve la torre en el ajedrez? De manera lineal, en rectas, en la horizontal y en la vertical, ¿cierto? Ahora, ¿qué, qué características, qué características eh, tienen? Piensen ustedes en la E, ¿cierto? Pensemos en la E. Entonces, ¿cuál es? Si yo tengo un criterio de vecindad que se llama torre, ¿cierto? Vamos a hacer el análisis para la E, ¿es cierto? Para la E. Si yo tengo un análisis de vecindad, ¿quiénes son los vecinos? Como haciendo el ejercicio como si se moviera la torre, ¿cuáles serían los vecinos de la E? ¿Cuáles serían los vecinos de la E? Si yo ahí tengo una torre. Los vecinos de la E serían la B, ¿cierto? Yo voy a poner, esto lo voy a poner en azul. La B, control Y, la H, la F y la D, ¿cierto? DBFH, ¿cierto? DBFH. Esos serían los vecinos de E si yo tengo una torre, ¿cierto? Si yo tengo en cuenta un movimiento como torre. Ahora, otro criterio de vecindad podría ser alfil. ¿Cómo se mueve el alfil? El alfil se mueve en las diagonales, ¿cierto? El alfil se mueve en las diagonales. Entonces, en las diagonales serían estos los vecinos de E. Entonces vamos a ponerle otro color, pongámosle un morado. Estos colores que escogí hoy sí son bastante horribles, pero bueno, ¿cierto? Entonces serían, si yo tengo los vecinos, si yo digo que los vecinos de E se mueven con un criterio de alfil, los vecinos serían A, C, G e I. ¿Cuál es la característica que tienen o que comparte E con B, D, F y H para moverse como torre y que comparte E con A, C, G e I? ¿Qué comparten? ¿Qué tienen en común E con esos vecinos según cada criterio de vecindad? Yo digo, voy a utilizar un criterio de vecindad torre. ¿Qué está compartiendo? ¿El barrio E? No. Pero E que comparte, sí comparte el barrio E, ¿cierto? Porque es E al que le estoy haciendo el análisis de su vecindad, cómo él está con sus vecinos. Estoy parado en E haciendo el análisis con sus vecinos, pero miremos en el primer ejemplo, en Torre, ¿qué comparte E con D? ¿Qué comparte E con B? ¿Qué comparte E con F? ¿Y qué comparte E? ¿Qué comparte E con D? ¿Qué es lo que hay en común en E con D? Conteos, pero eso está en todos los conteos. Para yo decir que E es vecino de D, ¿qué hay ellos que están compartiendo? El límite. Exactamente. Ellos están compartiendo frontera. Miren que E y D tienen un límite y tienen una frontera compartida. ¿Cierto? Entonces, el criterio torre es que ellos tienen una frontera compartida. Y mire que eso sucede también con B, eso sucede con F y eso sucede con H. Hay una frontera compartida entre ellos. Miren, esta es la frontera que ellos Entonces, en el criterio torre se seleccionan todos aquellos vecinos con los cuales en la unidad que estoy haciendo análisis están compartiendo frontera. Ahora,
¿qué comparten en el criterio alfil? ¿Qué comparten E con A o con C, con I y con G? ¿Qué comparten? ¿Comparten frontera? Comparten intersecciones o vértices, exactamente. Ellos no están compartiendo frontera como en el caso con E, sino que comparten un vértice. Miren que están compartiendo un vértice, ¿cierto? E con cada uno de estos elementos. En el criterio alfil, cuando yo defino criterio de vecindad como alfil, ¿cierto? Lo que yo estoy diciendo es, estoy teniendo en cuenta aquellos vecinos únicamente con los que comparto vértice. Entonces, cuando yo tengo un criterio de vecindad de torre, defino aquellos vecinos con los que comparto frontera, y cuando tengo un vecino, y cuando tengo un vecino, un criterio de vecindad de torre, son aquellos vecinos con los que comparto vértice. Y miremos a ver si eso sucede o no sucede en la realidad, que yo pueda tener un vecino con los... Entonces, miremos este barrio de aquí, ¿cierto? Miren que si yo a este barrio le hago un criterio torre, ¿cierto? Vamos a este barrio. Si yo a este barrio le hago un criterio torre, y vamos a seleccionar. Entonces, miren, voy a hacer este barrio. Y si yo le hago un criterio torre, es aquellos con los que comparte frontera. Entonces, él comparte frontera con este, comparte frontera con este, comparte un pedacito de frontera con este y con este. ¿Cierto? Ah, bueno, y así, este no lo comparte. Este no comparte frontera. Este serían, si yo miro y digo el criterio de vecindad para hacer el análisis a este barrio, en criterio torre, que son con los que comparte frontera, yo tendría en cuenta estos barrios. Ahora, si yo digo no, no voy a hacer un barrio, no voy a hacerlo en frontera, no voy a hacerlo en criterio torre, sino que voy a hacerlo en criterio alfil. El único barrio con el que comparte intersección o un vértice es este. Entonces yo tendría en cuenta únicamente ese barrio. No tendría en cuenta los otros, porque con los otros comparte frontera, con estos cuatro comparte frontera y con este comparte vértice. Entonces miren lo que puede suceder en la realidad dependiendo del criterio que yo defina. Me está definiendo ese criterio de vecindad, me está definiendo cuáles son los barrios que yo voy a tener como vecinos al momento de hacer el análisis y la construcción de una variable espacialmente rezagada. Ahora, el otro criterio que uno tiene es el criterio Queen, ¿cierto? ¿Y cómo se mueve la reina en el ajedrez? Pues incluye los movimientos tanto de la torre y el alfil. O sea que en un criterio reina, yo tendría en cuenta a todos, a este también, control Y, yo tendría, no, establecer, yo tendría en cuenta a todos los vecinos, ¿cierto? Yo tendría en cuenta tanto a aquellos con los que comparto frontera o a aquellos con los que únicamente comparto vértice, ¿cierto? Entonces, ese sería el otro criterio de vecindad. Para el caso de este barrio, que es San Judas, si yo utilizo un criterio Queen, entonces tendría con los que comparte frontera, que serían esto, más los que comparte vértice, sería esto. Y ahí yo estoy haciendo, ¿cierto? Ahí yo estoy haciendo, definiendo cuáles son los vecinos de San Judas, los barrios vecinos de San Judas. ¿Con qué criterio? Con un criterio Queen. Yo puedo tener distintos criterios, ¿cierto? Puedo tener un criterio torre, puedo tener un criterio alfil, puedo tener un criterio de Queen, dependiendo de mi vecindad. ¿Cuáles son los criterios más utilizados? Torre y Queen. Estos son los criterios más utilizados a la hora de hacer análisis y construcción de matrices de vecindad. Alfil, digamos, está teóricamente, pero no es muy utilizado, ¿cierto? Ahora, lo otro que yo puedo definir es ese nivel de vecindad. Yo puedo tener un nivel de vecindad, voy a
poner esto en blanco. Yo puedo tener un nivel de vecindad de primer y para barrios con forma así. Exactamente, Melanie, es el ejercicio de saber si tiene, digamos, busquemos un barrio con una forma bastante peculiar. Por ejemplo, este barrio de aquí, ¿cierto? Este barrio de aquí, que esto es Mojica. Sí, sí, vamos a ver si es Mojica, si no me equivoco. No, esto es Laureano Gómez, ¿cierto? Esto es un barrio con una forma bastante peculiar, ¿cierto? Si yo defino, por ejemplo, a este barrio un criterio de vecindad de torre, es con los que comparte frontera. Este comparte frontera, sí. No, pero voy a quitar esto, voy a poner esto. Este comparte frontera, todo esto es frontera. Este comparte esta frontera, este comparte esta frontera, este comparte este pedacito de frontera y este comparte este pedacito de frontera. Este sería los barrios cuando yo en criterio torre, pero también serían los mismos vecinos en criterio reina, pero no cuando si yo miro alfil, este barrio no tendría vecinos en criterio alfil, porque no tiene barrios con los que comparta única y exclusivamente una intersección o un vértice, ¿cierto? Por eso el criterio alfil no es muy utilizado cuando uno utiliza formas urbanas porque responden a este tipo de lógicas, ¿cierto? Y yo puedo tener un criterio de vecindad, yo tengo el criterio de vecindad y puedo tener un nivel de vecindad. Y cuando digo un nivel de vecindad, puedo decir yo puedo tener unos vecinos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Pensemos en A, no nos paremos en E, sino parémonos en A. Entonces, hagamos el análisis de los vecinos de primer orden de A, en criterio torre. En criterio torre, los vecinos de A serían B y D, ¿cierto? Serían B y D. Estos serían los vecinos en criterio torre de primer orden de A. ¿Por qué son los de primer orden? Porque son los vecinos que están directamente relacionados con A. Pero digamos que yo ya no defino de primer orden, sino que defino un nivel de vecindad de segundo, ¿cierto? Entonces ya no son solamente los vecinos de A, sino que son los vecinos de los vecinos de A. Es decir, es B y D para A en el primer orden, incluyen D y B. Si yo voy a incluir los de segundo orden, incluyo también en criterio torre los vecinos de B y D, que serían, para B serían C y D, y C y E, ¿cierto? Entonces pongámoslo un poco más oscuro. Y para D serían G y E, pero ella está, ¿cierto? Entonces, estos serían los vecinos. Entonces, miren que los vecinos, cuando yo le defina a A, en criterio torre, sus vecinos de nivel de un primer orden sería D y B. Pero si yo digo que voy a construir esa variable espacialmente rezagada con un criterio torre de nivel 2 o de un segundo orden, entonces voy a tener en cuenta a D, B, G, E y C para la construcción de esa variable espacialmente rezagada que voy a relacionar con A. Esto depende, ¿cierto? Y yo puedo irme así con reina, con alfil, con torre, ir aumentando los distintos niveles para hacer la construcción de las matrices de vecindad, ¿cierto? Y esto tiene que ver es con la continuidad espacial del fenómeno que yo esté analizando, ¿cierto? Si yo hiciera, por ejemplo, si yo hiciera, voy a restablecer esto. Si yo hiciera el análisis de vecindad con criterio alfil para A, en el primer orden sería únicamente E, ¿cierto? En el primer orden sería E. Pero si yo incluyo el segundo orden, entonces serían los vecinos de E que están en criterio alfil y esos serían C, I y G, ¿cierto? Y entonces esta sería la configuración. Yo estoy trabajando en A, estoy parado en A haciendo el análisis, ¿cierto? Estoy parado en A haciendo el análisis. El primer orden en criterio alfil
sería E, y el segundo orden sería los vecinos de E en alfil, que serían C, I y G. De esa manera, miren que yo, dependiendo el criterio a reina, torre o torre, y el nivel me va a definir cuáles son los vecinos que yo voy a incluir en mi análisis. ¿Cierto? ¿Cuáles son los criterios que yo voy a definir en mi análisis? Elvis dice que no está escuchando, pero los demás están escuchando, o nadie me está escuchando. Ok, sí me están escuchando. Entonces, ok. Entonces, esos criterios de vecindad son muy importantes porque con ellos yo voy a construir lo que llamamos una variable espacialmente rezagada. Y con esa variable espacialmente rezagada, lo que voy a construir es una pareja de puntos, o voy a construir un par de coordenadas, y con ese par de coordenadas voy a identificar y voy a construir un índice de autocorrelación. Y ese índice que voy a construir se llama índice de Morán, y ese índice de Morán es uno de los que llamamos como índice de autocorrelación espacial, y es con el que nosotros identificamos conglomerados espaciales. Pero el fundamento de esto tiene que ver es con la construcción de las matrices de vecindad. ¿Cierto? La construcción tiene que ver con estos análisis de las matrices de vecindad, que es lo más importante que uno tiene que tener claro para luego hacer análisis de conglomerados espaciales, porque si uno no tiene claro esto de estas matrices de vecindad, pues el asunto simplemente, uno va corriendo cosas y no está el sustento que hay detrás de esto. Entonces, dentro de 8 días continuaremos con esto, ¿cierto? Vamos a construir en Geodat las matrices de vecindad con distintos criterios, y luego hacemos análisis de autocorrelación espacial. ¿Listo? Pero lo más importante es que entiendan que estas matrices son esos criterios de vecindad que podemos tener, que son estos criterios de torre, alfil o reina, número de vecinos o una distancia determinada, y posteriormente tener los niveles de vecindad, que puede ser de primer, segundo, tercer o cuarto orden, para uno identificar y construir esa matriz de vecindad. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, entonces por favor, llenen la asistencia, los que no han llenado la asistencia, por favor, llenen la asistencia, y nos vemos en 8 días para terminar con esta parte. ¿Listo? Vale, Daniel, muchas gracias. Daniel, te escribo más tarde. Ya revisamos, vale, perfecto. Ya revisamos la carpeta. Ok, súper. Entonces más tarde hablamos. Muchísimas gracias. Okay, vale, perfecto. Chao, cuídense. Ok, Santiago, porfa, ¿nos ayudas con los videos para montar los links en la página web, en la parte, digamos, que diga videos aquí? Yo te voy a compartir de una vez, este sitio web, Santiago, para que para que los puedas montar ahí. ¿Listo, Santiago? Listo, profe. Vale, muchas gracias. Ok, chao, chao, cuídense.